Un saludo muy especial a todas las personas que en el mundo eh, van a escuchar o van a ver estas reflexiones que hacemos a través de estos videos, porque uno de los mandatos cuando Jesucristo resucitó y estaba ascendiendo al cielo, que nos dejó es que fuéramos por las naciones anunciando esa buena nueva, contándole al mundo que no estamos solos, que Dios no es un Dios sordo, que Dios no es un Dios que no se ocupa de nuestras cosas, sino que es un Dios que nos ama, es un Padre que quiere que nosotros lo obedezcamos, sigamos sus preceptos, sigamos sus normas, sus decretos, por cuanto eso es para nuestro propio beneficio. Las normas están establecidas para guardar un orden, para tener una disciplina, para evitar el abuso del derecho de unos frente a los otros, para que podamos vivir en paz y vivir tranquilos. Por eso es que la palabra de Dios continuamente nos está hablando, nos está exhortando, nos está dando herramientas para discernir los pensamientos, para establecer normas de comportamiento desde nuestro propio ser, en nuestra familia, en la sociedad y en el mundo entero. Por eso vamos a compartir estos textos de la liturgia del día de hoy. Las lecturas corresponden al día 5 de octubre de 2021. La primera lectura es tomada del libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar allí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacía falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de los miembros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizás Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 129. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra.
y Marta se multiplicaba para dar abasto hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, te quiero dar infinitas gracias por tus enseñanzas. Gracias, Señor, porque siempre estás presente en nuestras vidas para procurarnos la felicidad, para procurarnos la provisión, la salud, la sanidad. Gracias infinitas, Padre Santísimo. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque tanto has amado al mundo que lo enviaste, para que todo el que en él crea se salve y no perezca, sino que tenga vida eterna. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo, Señor, llenas nuestra vida de fuerza, de sabiduría, de amor, de alegría, de gozo. Gracias al Espíritu Santo nos haces hacer buenas obras, Señor. Por eso hoy te damos infinitas gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre cada persona en el mundo que quiera oír tu voz, que quiera oír tu palabra. Danos, Señor, ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación, para que podamos comprender lo más profundo de tus sagradas escrituras, para que así cambie nuestra manera de pensar y cambie nuestra manera de vivir. Amén. Señor, nos ponemos en tus manos. En el libro de Jonás, nosotros podemos ver cómo Dios, nuestro Padre Celestial, nos está invitando a llevar un mensaje de amor, un mensaje de perdón, de misericordia, de paz. En el Nuevo Testamento se denomina la Buena Nueva, que es básicamente Jesucristo. Jesucristo que vino a esta tierra a mostrarnos el amor del Padre, a mostrarnos su misericordia, a mostrarnos su amor, a que nos diéramos cuenta que no estamos solos, que no andamos como ovejas sin pastor, sino que por el contrario, Dios siempre está con nosotros. Y entonces aquí el texto comienza diciendo que el Señor le volvió a hablar a Jonás. Ya vimos en el capítulo anterior que le dijo lo mismo a Jonás, pero Jonás se fue para otro lugar. Se subió a una barca y se fue a un barco y se fue y había una marea muy tremenda. Y entonces los tripulantes y las autoridades de ese barco lo tiraron al mar a darse cuenta que él estaba haciendo algo, y era que huir del Señor. Y en este capítulo, el día de hoy, entonces el capítulo 3 de la profecía o del libro de Jonás nos está diciendo entonces que ya aquí Jonás obedeció, porque dijo el Señor, volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar allí el mensaje que te voy a indicar. Y Jonás entonces se fue a Nínive y comenzó a predicar, comenzó a decir todo lo que Dios a través suyo le hablaba al pueblo. Y entonces él también se enteró, la autoridad, el rey de Nínive se enteró, y entonces él también hizo votos para que el Señor los perdonara. Qué bonito es que las autoridades, como en este caso el rey de Nínive, a través de un decreto le ordenó a todo el mundo que hicieran ayuno, que oraran, que dejaran su mala vida, que se entregaran a Dios para que el Señor perdonara sus pecados y para que el Señor les diera una nueva oportunidad. Este rey oficialmente decretó un ayuno, y él sabía cuál era ese propósito, que era que Dios
se arrepintiera de destruir a Nínive. Qué hermoso, vuelvo a decir, es que las autoridades entiendan que nosotros no somos solos. Toda autoridad viene delegada de Dios y debería hacer lo que Dios manda en su palabra. Pero lamentablemente pues no conocemos a Dios, no sabemos qué es lo que Él quiere en nuestras vidas, no sabemos cómo funciona el mundo por disposición de Dios, y por esa razón entonces muchas autoridades, en lugar de hacer actos que beneficien y bendigan a su pueblo, por el contrario hacen actos que causan daño, que causan dolor. Si no, miremos solamente el país Venezuela, donde cuánta gente ha salido de su país buscando unas mejores condiciones de vida, siendo un país que era muy próspero, era un país que era muy desarrollado. Y es muy triste ver hoy cuántos ciudadanos venezolanos están por el mundo dispersos, saliendo de su patria, de su territorio, de sus costumbres, de su apellido, de su nacionalidad, renunciando a todas esas cosas por cuanto no hay posibilidades que estén en su tierra obteniéndolas. Y entonces en el Evangelio nos habla que San Lucas, el evangelista, nos dice que Jesús llegó a una casa, a una aldea, de la casa de Marta, de María, y también era la casa de Lázaro. Estas tres personas eran amigos de Jesús, y por eso entonces Él llegó a la casa de ellos. Y en cuanto Marta lo recibió, y María entonces estaba sentada a los pies del Señor para escuchar su palabra, para escuchar lo que le decía, para enseñar esas enseñanzas, para seguir ese alimento espiritual que es tan valioso. Y entonces Marta, que estaba haciendo las labores de la casa, se paró y le dijo al Señor que si no le importaba que su hermana la haya dejado sola con el servicio, y le dice que le diga a María que le eche una mano a él. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros también: José, Roberto, Andrés, Jorge, María, Pedro, andas tan inquieta con tantas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. ¿Y qué fue lo que escogió María? María se sentaba a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Esa palabra que da vida, esa palabra que transforma, esa palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser para hacernos diferentes, para llenarnos de seguridad, de confianza, para llenarnos de ganas, de ánimo de hacer las cosas. Esa palabra que nos invita al amor, que nos invita al perdón, a la misericordia, que nos invita a trabajar primero en nuestro ser. María estaba sentada a los pies del Señor, sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Y nadie le iba a quitar eso, porque eso entra al interior de cada persona y empieza a transformar y a cambiar cada esencia, cada parte de nuestra vida. Qué rico que hoy nosotros no nos angustiemos, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. No se angustien, no se inquieten por nada. Crean en Dios y crean también en mí. Y cuando nosotros empezamos a entender realmente cómo es el reino de Dios, entendemos que somos sus hijos, que nos ama por encima de cualquier circunstancia, y que siempre, así como a Jonás, nos da un proceso de formación. Pero a Jonás le mandó la forma en que él se pudiera liberar y en que él se pudiera salvar. No lo dejó solo, no lo abandonó, sino por el contrario, él hizo que el cetáceo vomitara y pudiera arrojar a Jonás fuera de su vientre.
Y aquí entonces es donde entra el salmo, porque dice, desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevaras cuentas de nuestros delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? O sea, cada día cometemos cientos, miles de equivocaciones, de errores, de faltas. Si Dios llevara la cuenta de cuántas faltas y cuántas equivocaciones hemos tenido nosotros a través de nuestra vida, no podríamos salvarnos, no podríamos entrar en ese reino de los cielos. Por eso entonces debemos darle gracias, actuar todo el tiempo con infinita gratitud y poder hacer lo que hizo aquí María, sentarnos a los pies del Señor para escuchar su palabra, para escuchar esa palabra que da vida, esa palabra que transforma y cambia nuestra esencia. Por eso vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos infinitas gracias por tu Hijo Jesucristo, que es esa palabra encarnada que se hizo carne y habitó entre nosotros. Gracias, Padre Santísimo, por tu formación, porque a través de tu palabra nos muestra, Señor, tu gran amor, tu misericordia. Cuando nos sentamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo a escuchar su palabra, nos llenamos de paz, de gozo, de seriedad. Nos llenamos, Señor, de todas esas cosas buenas que tú quieres que nosotros realicemos. Por eso te doy gracias infinitas, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la presencia viva en nuestras vidas. Hoy te pido, Señor, por todas aquellas personas que no creen en ti, aquellas personas que no te buscan o aquellas personas que buscándote, Señor, hacen todo lo contrario a lo que tú dices en tu palabra. Señor, hoy permítenos sentarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo para escuchar y meditar su palabra, esa palabra que nos llena de fuerza, de amor, de gratitud hacia ti, Señor. Por eso a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, todo honor, toda gloria y toda alabanza desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.